Bienvenidos a una nueva jornada en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Hoy vamos a hablar con un montón de especialistas, referentes, figuras de la cultura y la educación. Comenzamos la tarde con Daniel Meca. Daniel es escritor, poeta, activista cultural. Es el director del Borges Palooza, uno de los festivales dedicados a Borges. Y también es autor de varios libros. El libro de los cantos que se presentó aquí en la feria es una belleza. Pero también es autor de que acaba de salir por la editorial AZ y se llama Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina. Daniel, un placer tenerte en el auditorio de TICMAS. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Pato, gracias a TICMAS por el espacio. Pareció el lanzamiento de mi carrera política. Con todo lo que acabo de decir. Con todo lo que acabas de decir. Y bueno, lo que te queda es eso. Por ahí, ministro de Cultura en un par de años ya. ¿Quién dice ministro de Cultura 2025? Podría ser. Ya se presenta cada uno. ¿Por qué Borges es pop? ¿Por qué lo considerás así una figura pop? Bueno, en primer lugar, vos seguramente lo estás preguntando por el título. Es un robo a mano armada a la gran frase de Los Redondos, ¿no? A la bestia pop, mi héroe es la gran bestia pop, pero más allá del chiste, parte de una justificación literaria que Borges era un gran delincuente. ¿Qué significa ser un delincuente en literatura? Robar puede robar cualquiera. Está todo al alcance de la mano para robar. No existe la originalidad, es una frase, digamos, un concepto borgiano. No existe la originalidad, es un concepto borgiano. Pero sobre la premisa de que no existe la originalidad, entramos en la premisa de que todo es robo. Y si todo es robo, empezamos ya dentro de la precisión de qué robar. Y en esa precisión de qué robar, donde Borges es más astuto que otros, por varias razones. Primero porque antes que un gran escritor, Borges es un gran lector, y para robar hay que ser un gran lector. Y en segundo lugar es que aquello donde él roba hace una maniobra, que es una maniobra que él toma de Edgar Allan Poe, que toma de la carta robada de Edgar Allan Poe, que la mejor manera de ocultar un delito es mostrándolo. Está ese famoso cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, donde todo el mundo buscaba esa carta que se había robado como un modo de extorsión, y finalmente el detective de Poe, que es Auguste Dupin, finalmente la encuentra. ¿Dónde estaba? Arriba de la mesa. Estaba a la exposición de todos. Entonces, si uno lee, por ejemplo, Las ruinas circulares, que es un hitazo de Borges, encuentra en el epígrafe una referencia a Alicia a través del espejo. Y esa referencia a Alicia a través del espejo es que le dicen a Alicia que ella es el resultado del sueño del Rey Rojo. Por supuesto, esa es la trama de Las ruinas circulares. Ahí vemos cómo Borges expone el robo, pero a lo Borges. Bueno, hay una serie de pautas que vos vas tirando en el libro. Una, por ejemplo, tiene que ver con Google. ¿Por qué? Bueno, porque una de las preguntas que surge en la vinculación de Borges con esta época es cuáles son los rasgos de esta época que pudieron haber sido anticipatorios respecto a la literatura de Borges. Y una de esas preguntas era si, por ejemplo, la experiencia de Google era la misma experiencia de la Aleph. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando uno googlea algo, lo que está ocurriendo es una experiencia sucesiva. Es decir, uno entra a una pestaña, de esa pestaña entra otra pestaña, de esa pestaña entra otra pestaña. En la experiencia del cuento El Aleph ocurre sin interrumpirse las imágenes. Es como si tuviéramos una gran pantalla de zoom y todo se viera al mismo tiempo. El universo es un punto y el punto un universo. Exactamente. Por lo tanto, no es la misma experiencia, pero sí uno puede empezar a encontrar otras experiencias sobre la base de la digitalización, como es el libro de Arena, ¿no? Entonces ahí el libro empieza a jugar con otros cuentos de Borges, ni hablar, por ejemplo, que está analizado en uno de los capítulos, el mundo Marvel con el mundo del jardín de senderos que se bifurcan.
El libro en sí, el libro tiene un tratamiento un poco más cercano al secundario, a la lectura del colegio secundario. Cuando surge el libro y lo empezás a desarrollar, ¿tomás en cuenta tu paso por la escuela? ¿Lo planteaste como un objetivo inicial? ¿Es a lo largo del tiempo que Borges se ha convertido en una figura del secundario y por eso llegaste hasta ahí? Son muchas preguntas, pero que van todas hacia lo mismo. Bien, mi experiencia particular es que nunca nos hicieron leer a Borges en el secundario, así que no podría hablar de una buena experiencia. ¿Nunca leíste el Borges en el secundario? Nunca leí a Borges en el secundario. Bueno, yo tenía un profesor que era muy borgiano y en el año 88 nos hacía leer a Borges. Mira, no, hubiese querido tener a tu profesor, pero no, en mi caso no fue una buena experiencia. Hay una frase de Borges que él hasta sexto grado particularmente, no fue a la escuela, tenían una institutriz y él dijo: yo interrumpí mi educación para ir a la escuela. Y a mí me pasó lo mismo, que yo interrumpí la escuela para empezar mi educación. Yo empiezo mi educación cuando termino la escuela secundaria. Pero yendo a tu pregunta, este libro es el resultado de todas experiencias yendo a hablar de Borges con colegios secundarios. Ir a hablar de Borges en un colegio secundario requiere sobre todo una visión, que es la del registro. Es decir, tratar de entender el registro de con quién estás hablando, a quién te estás dirigiendo. Uno no puede ir con la soberbia o con la perspectiva fija de que va a decir lo que ya preparó para decir, y cualquier improvisación queda por fuera de la clase. Al contrario, yo voy predispuesto a la improvisación antes que al armado de la clase. Es como el jazz. Cuando uno va a ver un concierto de jazz, lo que vale ahí es la improvisación, no el álbum de estudio y demás. Entonces, en ese entendimiento del registro, empieza mi formación en el registro de lo que, por ejemplo, a los centennials les interesa. Por ejemplo, el mundo Marvel. Es decir, estuve durante un año viendo todo Marvel para tratar de entender las dos pelis de Doctor Strange, las últimas pelis de Spider-Man, la serie de Loki. Y no solo eso, porque una cosa es tener conocimiento. Lo importante no es acumular conocimiento. Acumular conocimiento no te hace más inteligente. Lo que te hace inteligente, en todo caso, es poder vincular ese conocimiento que vos tenés. Y ahí es donde yo lo conecto, sobre todo con el jardín de senderos que se bifurcan. Hay una cualidad de Daniel que toma a la literatura argentina desde un lugar inesperado. Esto que estás contando sobre Marvel o sobre Internet, toma desde un lugar inesperado y distinto. Además de Borges, ha escrito sobre César Aira, por ejemplo, figuras que se convierten en el canon literario, pero que se trabajan desde otro lugar. Y el libro tiene una recomendación de, por ejemplo, 10 cuentos que hay que leer de Borges. Borges ha escrito un montón, no ha escrito tantos cuentos, o sea, no ha escrito tantos cuentos, no ha escrito tanta poesía, y sin embargo ha escrito un montón de cuentos y un montón de poesía. Pero las recomendaciones son siempre cercanas, son siempre tratando de vincular a lo actual, a lo cercano de los estudiantes, a la realidad. Quiero preguntarte por esa idea, y también, ya en una pregunta que se me hizo un poco extensa y te pido disculpas, a esta idea de que cuanto más lejos estamos de Borges, murió en el año 86, ya van a ser 40 años, cuanto más lejos estamos de Borges, más cerca estamos de Borges, lo podemos leer de una forma mucho más íntima. Sí, empiezo por lo último. Y lo voy a decir como una idea ciertamente provocadora. No sabemos nada de Borges. Uno dice, ¿cómo que no sabemos nada de Borges? Y mientras nosotros estamos conversando acá, se están escribiendo ahora 5 libros de Borges. Salen 2 libros por mes de Borges. Salen 2 libros. Es un homenaje a Newton. Yo mismo acabo de escribir este libro, que lo escribí en enero y en febrero. Es decir, se está produciendo literatura sobre Borges permanentemente. Eso significa que es un escritor del cual todavía no sabemos nada. Y esa es la paradoja, porque si murió en el 86 y todo el tiempo se están produciendo textos, suena contradictorio decirlo. Pero ¿qué significa no saber
nada. No significa no comprender. Significa que se están descubriendo nuevas cosas todo el tiempo. Y en ese descubrimiento de cosas, nuevos tiempos, hay toda una perspectiva donde uno puede empezar a trabajar. Borges no le pertenece a nadie. Borges no le pertenece a nadie. Y eso nos da la potestad de poder encararlo, de poder arriesgar, de poder proponer ideas. Lo peor que uno puede hacer con Borges es repetir lo dicho. Lo mejor que uno puede hacer con Borges es tener una idea propia. Entonces, en ese contexto, que es la de buscar, creo que usabas la palabra de lo inesperado, hay referencias que acercan a Borges a la juventud, no de un modo arbitrario, es decir, no me voy hasta el fondo de los fondos para meter con forceps una idea. Por ejemplo, yo lo pongo en el libro, en 1970 hay una película, se llama Performance, una película que protagoniza exactamente Mick Jagger, donde hay sexo, drogas, rock and roll y Borges. Aparece Mick Jagger leyendo a Borges. No les voy... Eso, aparece la imagen de Borges en el cerebro de Jagger después de un balazo. Spoileaste el final, Pato. Bueno, pero igual es el 70, así que podemos... Está muy bien, sí. Habría que generar como un canon en torno a desde cuándo se puede spoilear. Pero sí, ya que lo spoileó Pato, puedo decirlo. El final de la película es un balazo que entra en la cabeza de Mick Jagger y en el fondo de la cabeza de Mick Jagger se rompe un espejo y cuando se rompe el espejo está Borges. Y ustedes dicen, ¿cómo aparece Borges en medio de drogas, sexo, rock and roll? Aparece. Mick Jagger es un fan de Borges. De hecho, hay una anécdota que se lo encuentra en un aeropuerto en España. Vos decís que es verdad porque Kodama contaba muchas anécdotas. ¿Esta que vas a contar ahora es verdad? Aparentemente es verdad porque hay varias fuentes, además de la de María que lo cuenta. Y si no es verdad, yo elijo creer, ¿no? Porque la anécdota es maravillosa, que está Borges y se acerca Mick Jagger, ¿no? Y le dice algo así como... maestro, como que lo admiro, y Jagger se sorprende de que el otro también lo conociera como uno de los, el frontman de los Stones. Pero más allá del caso ese, tenemos, por ejemplo, series actuales, decíamos, por ejemplo, Loki, Doctor Strange, incluso en Doctor Strange, no sé si alguien de acá la vio, la serie, la película, pero... tiene una gran similitud con Borges, porque Doctor Strange alcanza la iluminación, es decir, así empieza la película con un accidente. Y Borges, según su propia biografía, alcanza la iluminación con un golpe en la cabeza en 1938, que es la que le permite escribir Pierre Menard, autor de Quijote, que es un flash. Otra, sí. Bueno, sumemos a Funes. Que Funes es un personaje icónico de Borges que comienza con la caída de un caballo. Exactamente. Siempre el accidente es un elemento iluminador. Y en Doctor Strange de Marvel es el accidente que tiene este neurocirujano que es muy exitoso, el que le permite empezar a alcanzar la sabiduría, que es la que Borges dice que le permite a él alcanzar la sabiduría para escribir en el 39 Pierre Menard. Pero decíamos también que hay otras... series, por ejemplo Rick and Morty, que trabajan con los universos paralelos, e incluso la película Inception o El Origen de Christopher Nolan, que es básicamente un robo muy delicado a las ruinas circulares. De hecho, si ustedes ven el comienzo del Origen, que es un bardo la película, que si tuviéramos que resumirla, leerla, es, no sé, yo quiero convencer a Pato que me entreviste en TIC+, pero Pato dice que no da el perfil y demás. Entonces yo contrato un grupo de gente, como si fueran los simuladores, que se meten en el sueño de Pato, le crean una narración, le crean una historia, y Pato se levanta al día siguiente y dice, yo tengo que entrevistar a Daniel Meca, porque de eso depende mi vida. Eso es Inception. Pero cuando ustedes, o El Origen, cuando ustedes ven el principio de la película, aparece alguien llegando a una orilla de la cual no se sabe nada. Ese alguien es Leonardo DiCaprio, y es el comienzo de Las ruinas circulares, cuando dice, nadie lo vio desembarcar en una unánime noche. Christopher Nolan es un gran lector de Borges. Memento es el contrapunto de Funes el Memorioso.
Es cierto lo de Nolan. Nolan es fanático de Borges. Hay muchos directores de cine que se enganchan con la obra de Borges y me hace preguntarte por qué. ¿Por qué la literatura borgiana es tan llevada? Nadie lo llevó bien en todo caso al cine, pero ¿por qué es tan visual y tan narrada que los directores se copan tanto? Sí, en primer lugar diría, contrátennos a Pato y a mí para empezar a llevar al streaming, ¿no? No estaría mal. A la serie de Borges, que tenemos una cámara, no estaría nada mal. En segundo lugar, hubo, como bien dice Pato, intentos, Emma Suns con Días de Odio, de Leopoldo Torre Nilsson. No está mal. No está mal. No está mal. No está Después mal. Los Conjurados, que nunca se terminan de filmar, sí. Pero Días de Odio no está mal. No está mal. Después está Hombre de la Esquina Rosada, que también es otro cuento clásico de Borges. Después, bueno, está Invasión con Borges y con Bioy. Es decir, hubo un intento del campo cinematográfico por acercarse a Borges. Creo que Christopher Nolan es el que más le ha hecho justicia a este mundo flashero que propone Borges. Porque los textos de Borges son ideas que no se desarrollan. Borges, ante todo, lo que impide es desarrollar una idea. Los personajes de Borges no tienen psicología, no les busca psicología. Si uno agarra a Emma Suns, que tiene 5, 6 páginas, es la idea. Otra persona te hace un libro de 600 páginas con Emma Suns, o con Tlonugar Orbis Tertius, o con el cuento El Sur, o con Tema del traidor y del héroe. Borges lo que planta es la idea y dice, hagan lo que se les cante con esta idea. Por eso Borges es un escritor conceptual, es un escritor de ideas. El desarrollo, dice, se lo dejo a Dostoyevsky, se lo dejo a Proust, a mí no me interesa, por eso no tiene novelas. Por eso el cuento más largo de Borges es El Congreso, y después no tiene ningún cuento que tiene esa extensión. ¿Cómo es la relación entre tu forma de ver a Borges y, por ejemplo, Alfredo de Jorge, que hace memes borgianos? Bueno, yo creo que es una tendencia de época, en algún punto, que las nuevas generaciones, parezco joven pero no soy tan joven, pero me voy a incluir en las nuevas generaciones. Sos joven, sí, sí. ¿Sí? Lamentablemente Cerca sí. de los 40. ¿Se puede decir que soy joven? Perfecto. Las nuevas generaciones, por suerte, están haciendo un homenaje a Borges en el sentido en que Borges pensaba la literatura. Borges pensaba la literatura como algo que no se queda quieto. Yo lo que propongo cuando hago el Borges Palusa, cuando hago este libro, Borges la gran bestia pop de la literatura argentina, que lo consiguen en el pabellón amarillo. Acá al lado. Sí. Acá al lado, 911, y además se lo llevan firmado. Es no tratar a Borges como un hecho religioso. Borges no es una misa en la cual nos juntamos a adorarlo y todo lo que escribe Borges está bien. Podemos criticar a Borges, podemos discutir a Borges, podemos decir lo que se nos canta de Borges, y es lo que Borges mismo proponía. ¿Podemos ver errores a Borges? Claro que podemos ver errores en Borges. Claro que podemos ver errores. Y no solo podemos ver errores, él mismo veía primero sus errores y los cambiaba. Leer la poesía de Borges es un bardo, porque él en las diferentes ediciones cambia versos, los modifica. Después es medio chanta y dice, no, solamente limé algunas asperezas. Bueno, pero él lo dice en Fernador de Buenos Aires, es el primero, es de la juventud, pero podemos encontrarle errores a un escritor canónico que de repente se lee en primer año del secundario o en tercero. ¿Estamos habilitados como lectores para decir, che, esto de Borges no está bueno? Definitivamente, definitivamente. Y te voy a... ¿Y le hace bien a Borges eso? Sí, sí. Y te voy a responder por dos razones. La primera, porque si algo enseña a Borges es a apropiarnos nuestro capital como lectores. El lector tiene tanto poder como el autor. Eso es Pierre Menard. Estamos muy acostumbrados... Pierre Menard es un cuento en el que Sí. un francés escribe el Quijote. No es que lo reescribe, sino ni lo copia, lo vuelve a escribir. Y de hecho Pierre Menard era una persona francesa que había estudiado cómo se escribía, ¿no? Se me fue la profesión, pero existió Pierre Menard. Sí, y
y además es un escritor... Grafólogo, perdón, era un grafólogo. Era un escritor que lo ubica como alguien que no está en el centro canónico de la literatura francesa, no está en París, está en las afueras de París, está en una provincia, y dice, yo voy a escribir el Quijote palabra por palabra. Y le dicen, ah, bueno, pero eso es plagio. Y él dice, no, no, no es plagio. Mi Quijote es mejor que el de Cervantes, porque escribir, por ejemplo, la aventura de Andrés, que es una aventura del canto 4 más o menos, eso es re de nerd lo que estoy diciendo, pero del canto 4 dice, es mucho más difícil para un escritor del siglo XX que no está acostumbrado a convivir en los pasos que ocurrían en la época del siglo de oro. Piensen que Cervantes escribe el Quijote en 1605. Es mucho más difícil para un escritor del siglo XX que viaja en subte y demás imaginarse una novela pastoril. Por eso dice, el Quijote de Menar es más enriquecedor que el Quijote de Cervantes. Y vamos acá porque lo que crea Borges son lectores. Y al crear el lector, crea el capital simbólico que tiene el lector. Nosotros estamos muy acostumbrados a que la legitimación de lo que es la literatura vengan de los que escriben. Y no es así. Los lectores, nosotros como lectores y lectoras, tenemos un capital simbólico extraordinario. Pasa que ha quedado reflejado que solamente hay pocas voces autorizadas para decir qué está bien o qué está mal. Y ahí, con esta introducción, voy a tu pregunta, que borgianamente yo creo que es muy prudente criticar a Borges. ¿Qué significa criticar a Borges? Estamos muy acostumbrados a la palabra criticar en un sentido muy peyorativo del término, en el sentido descalificador del término. Yo no hablo en ese sentido descalificador, hablo en el sentido de proponer nuevas ideas en torno a un texto, decir, mira, acá estás adjetivando de más. Pero eso no quiere decir que lo descalificás a Borges, ¿no? O, por ejemplo, no sé, este soneto hubiera tenido mejor sonido con esta palabra. Y creo que ya que estamos en un espacio de educación, creo que es muy bueno para los docentes y las docentes que hagan esos juegos, que propongan, che, ¿qué le corregirías a este poema de Borges? Pueden salir cosas interesantes y creo que Borges estaría realmente encantado con que lo corrigieran. Te hago la última pregunta, ya estamos cerrando el encuentro. Daniel, además, dirige el Festival Borges Palusa, lo decíamos al comienzo de la charla. Un festival que toca a Borges, lee a Borges en la actualidad y lo hace con un nombre que es un hallazgo, el Borges Palusa. ¿Cómo viene el festival? ¿Cómo va a venir este año? ¿Cómo lo pensás en cuanto a esa idea pop de Borges? Bueno, el festival ya tiene 6 años, creo que este va a ser el 7º año. La idea del festival, como decimos hace un ratito, no es la idea de celebrar a Borges como una religión. De hecho, el año pasado o el anteaño hay una dantista muy importante que es Claudia Fernández Speyer, que sacó la edición por los 700 años de la Divina Comedia, y ella tiene una mirada muy crítica de cómo Borges leía a Dante. Aulicino también. Aulicino también. ¿Qué es lo que propongo yo? La invito a hablar. Es lo primero que hago. Bueno, buenísimo. Es esto lo que busca. Acá no venimos a hablar bien de Borges porque corresponde hablar bien de Borges. Y esa es una desmitificación que intento hacer, porque en Borges se da un prejuicio positivo, que es tan genial que lo voy a leer y no lo voy a entender. Y porque lo voy a leer y no lo voy a entender, me voy a sentir humillado. Es un prejuicio positivo, no es un prejuicio de no lo leo porque es malo, porque es un bajón. Mi propuesta con el Borges Palusa, con este libro, que es para escuelas, que es para... Bueno, es un libro para todas las edades, pero que apunta sobre todo a los adolescentes y a los docentes, es que lo importante es leer a Borges, sacar ideas propias, y si no les gusta Borges cuando lo leyeron, no pasa nada. Este deber ser nacional de que te tiene que gustar Borges, porque sos argentino, porque sos latinoamericano, no importa, porque sos europeo, pero que te tiene que gustar,
es una idea que le hace mucho daño a la literatura. El propio Borges, él leía de forma muy hedonista. Decía, si un libro no te gusta, cerralo. ¿Qué es este deber que tenemos como lectores obligatorio? Entonces, el fondo del Borges Palusa es leer a Borges desde el goce, es disfrutar, no tener que leerlo obligadamente. Y creo que eso es para mí lo más importante. Vuelvo a mostrar en cámara el libro de Daniel, Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina. Si este libro no lo consiguen en Aceta, pueden comprar el otro, el de los hermanos Canto, que salió por MC, Planeta. Por Planeta. Es alucinante ese libro. Y si no, pueden ir a buscar el libro de César Aira o Troya, el poema. Me da bronca que sea tan talentoso, porque ha sacado una cantidad de libros maravillosos y que vale la pena leer. Daniel, muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de TICMAS. Gracias, Pato, por la invitación a todos los que están acá. Si no leyeron a Borges, invito a que ahora mismo vayan a sus casas y agarren cualquier libro de Borges, y si no les copa Borges, no pasa nada, ciérrenlo. Este libro simplemente es una invitación a que puedan entrar en ese universo. Y una idea, la mejor forma de salir del laberinto de Borges, porque muchas veces me preguntan, che, ¿cómo hago para salir del laberinto de Borges? Yo les respondo, ¿por qué querés salir de ese laberinto? La mejor forma de salir del laberinto de Borges es entrando. Entren, piérdanse y vean qué pasa. Van a ver que es muy, muy flashero. Gracias, Pato, gracias, TICMAS, y como diría Borges, nos estamos viendo.